Hermanos, buenas noches. Es un gusto el poder saludarles, aunque sea a la distancia, y saber que Dios nos sigue dando el tiempo y la oportunidad de buscarle todos juntos, de buscarle en unidad. Y vamos a comenzar el servicio de esta noche. Voy a leer lo que escribe el profeta Habacuc en el capítulo número 3. Él escribe y dice lo siguiente, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto que escribe el profeta es toda una realidad, porque a pesar de todo lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, tenemos esa oportunidad de gozarnos delante de Él, de gozarnos en su presencia, porque hoy sabemos que somos sus hijos y que nada de lo que estamos viviendo se ha escapado de su control. Así es que vamos a orar. Le invito a que ahí donde está en su casa o desde donde nos esté viendo, que incline su rostro y vamos a hacer una oración. Padre, te queremos dar gracias por la bendición que nos das en esta hora de alabarte, de tomarnos un tiempo para buscarte. Nuestro ruego y nuestra petición es que tú sigas trabajando en nosotros, que tú nos lleves a poder buscarte, a caminar en santidad, a no acomodarnos ni conformarnos con lo que estamos viviendo, sino que esto nos inquiete a buscarte cada vez más, que nos lleve a poder anhelar siempre vivir delante de tu presencia, disfrutando de ese gozo que tan solamente tú puedes dar, de esa paz que hay en tu presencia. Te rogamos tú nos dirijas y pongas en nosotros el mismo sentir para que te alabemos con todo el corazón, y también para que te busquemos desde donde estamos. Gracias te damos, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos y te rogamos que sea tu Santo Espíritu quien se mueva y quien nos dirija en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien.
Bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios y justamente hacer eso, que en todo tiempo podamos exaltar su nombre. En medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios, yo alzaré mi voz a Él. Digno es de alabar, digno de glorificar, mi Dios. En medio de la tribulación, en medio del valle de oscuridad, yo alzaré mi voz a Él. Digno es de alabar, digno de glorificar, mi Dios. En medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios, yo alzaré mi voz a Él. Digno es de alabar, digno de glorificar, mi Dios. En medio de la tribulación, en medio del valle de oscuridad, yo alzaré mi voz a Él. Digno es de alabar, digno de glorificar, mi Dios. En el Señor se gloriará mi alma, oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer al Señor, engrandecer al Señor conmigo, engrandecer al Señor y exaltemos aún a su nombre. Engrandecer al Señor. En el Señor se gloriará mi alma, oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer al Señor, engrandecer al Señor conmigo, engrandecer al Señor y exaltemos aún a su nombre. Engrandecer al Señor. Una vez más vamos a decirle en el Señor. En el Señor se gloriará mi alma, oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer al Señor, engrandecer al Señor conmigo, engrandecer al Señor y exaltemos aún a su nombre. Engrandecer al Señor. Amén, amén. Solo nuestro Dios es digno de ser exaltado y su nombre engrandecido en todo tiempo. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la ciñe de poder,
en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Amén, amén, que su nombre sea exaltado y hoy podemos cantarle sabiendo que es Él quien nos ha dado la victoria por sobre todo. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Una vez más, renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Señor, gracias te damos porque nos
das la bendición de hablar contigo y de cada día reconocer nuestra necesidad de ti. Necesitamos que seas tú quien siga renovando y transformando nuestro corazón, quien nos siga enseñando a amarte a ti por sobre todas las cosas. Que seas tú el mayor anhelo y el mayor deseo de nuestro corazón. Sé tú quien haga esta obra en nosotros y quien nos siga llevando a vivir siempre caminando en ese entendimiento para honra y gloria tuya. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia
tu presencia. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame, Una vez más, enamórame. enamórame de ti, Señor. Sí, Señor, enamóranos cada día más de ti, más de tu presencia, más de tu voluntad. Dejamos este tiempo en tus manos y te rogamos que tú sigas siendo exaltado y glorificado en todos nosotros. Te damos a ti la honra y la gloria y lo hacemos en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar en este tiempo. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad de nuevamente estar considerando su palabra. La semana pasada en este estudio de Santiago nos quedábamos ya al final del capítulo número 3 de esta carta. El día de hoy nos toca comenzar precisamente el capítulo número 4. Por allí a algunos ya les llegó en formato PDF la lección número 7, que es precisamente el inicio de este capítulo 4 del estudio de Santiago. Y miren, el tema principal que vamos a considerar en esta lección es precisamente la codicia. Por ahí en sus pantallas deben de estar viendo el título precisamente de este tema. Y vamos a leer del versículo número 1 al versículo 5. Allí en su casa, con su familia, vamos a leer este pasaje de la Escritura, Santiago capítulo 4, del versículo 1 al versículo 5. Ustedes lo van a tener ahí en sus pantallas. Ya están allí las diapositivas, versículo a versículo, para que podamos leerlo. Es el pasaje que vamos a estar considerando en estos días. Vamos a empezar en el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden, piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en sus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Muy bien, vamos a orar antes de continuar. Cierren sus ojos, hermanos, allí en su casa, cierren sus ojos y vamos a rogar a Dios que nos dirija a su Espíritu Santo para entender y recibir precisamente toda esa palabra que tiene hoy para nosotros. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque hoy tenemos la oportunidad de seguir escudriñando tu palabra, tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, hay muchos aspectos en nuestra vida que aún es necesario seguir trabajando y tú los conoces y por eso nos das tu palabra, Señor, para trabajar en cada uno de esos aspectos. Y sabemos que lo que tú necesitas de parte de nosotros es mansedumbre, disposición para que nuestras vidas sean moldeadas a tu voluntad. Y necesitamos estar atentos, necesitamos, Señor, comprender
esa palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo redarguya allí en nuestros corazones y nos lleve a comprender tu verdad, que nos lleve a poder asociar esa palabra con nuestras vidas, con lo que cada uno de nosotros en este momento estamos experimentando, y que con ello, Dios, podamos tomar buenas decisiones, podamos enderezar nuestros pasos si es necesario, si eso es a lo que tú nos estás llamando. Gracias, Dios, gracias por tu propósito en nuestras vidas, el cual tú sigues cumpliendo. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre precioso de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, la semana pasada terminábamos ahí el capítulo 3 de Santiago y el pastor Miguel nos hablaba acerca del sabio, del hombre sabio, y veíamos algunas características del hombre sabio. Y yo quiero tomar solamente una característica en particular. El hombre sabio es un hombre pacífico, ¿sí? Por consecuencia, es un hombre pacificador. ¿Y qué podemos entender con esto? Que el hombre sabio es un hombre pacífico. Bueno, es sencillo, en realidad no es complejo. El hombre sabio, pues no es un hombre agresivo, no es agresivo, no es iracundo, ¿verdad? En su trato con los demás es una persona, de hecho, amable. De sus labios, como dice la palabra, destila miel, ¿verdad? Quiere decir que es agradable hablar con una persona así, que es sabio, ¿verdad? Y en su trato con los demás es amable. Siempre con una persona así, uno va a poder experimentar precisamente esa paz, va a poder recibir una palabra, un consejo que ayude, que en un momento de dificultades, en un momento de problemas, ¿verdad? Esa palabra va a fortalecer. Uno no se cansa de escuchar precisamente las palabras de aquel hombre que es sabio, ¿verdad? Esas son las características precisamente de un hombre sabio que muestra que es un hombre de paz, un hombre pacífico. Bueno, y por lo tanto también decía yo, es un hombre pacificador. Un hombre pacífico puede intervenir en momentos en donde hay conflicto, ¿verdad? Y puede intervenir precisamente para mantener la paz en ese momento de conflicto, ya sea hablando o guardando silencio. Esto es interesante. Ya sea que con sus palabras, ¿verdad?, él exprese alguna situación en la que se pone en paz, ¿verdad? Aquella contienda, aquel problema, se pone en paz. O bien, guardando silencio, él mantiene la paz en una situación determinada. Así que este hombre sabio que es pacífico, ¿verdad? Y por lo tanto es pacificador. Debería de ser natural, hermanos, entre nosotros como hijos de Dios, que todos seamos así. Esto debe ser natural en medio del pueblo de Dios, en medio de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Digo que es natural porque el Señor Jesús dejó su paz para todos nosotros. Así que debería ser algo natural en nosotros, ser pacíficos. Y entonces también por consecuencia ser pacificadores. Algo natural porque el Señor Jesús nos dejó su paz. Desde que creímos en el Señor Jesús, desde que lo reconocimos como nuestro Salvador, todas estas cosas vinieron a nuestra vida. Y esta es en particular la que quiero resaltar hoy. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Así que va a ser importante considerar estas primeras palabras y considerar al hombre sabio, porque hablando precisamente de codicia y en el capítulo 4 de Santiago vamos a entrar a ver que no siempre se da esta situación de ser pacífico, ¿verdad? No siempre. Y es que necesitamos reconocer, hermanos, que a veces hay pleitos en el pueblo de Dios. ¿Podría usted creerlo, hermano? Yo creo que sí, hermano, hermana. Y es para todos. Joven, señorita, niños, ¿verdad? Para todos. Esta palabra es para todos.
El Señor Jesús nos dejó su paz, pero lo cierto es que hay pleitos, hay diferencias, hay fricciones en medio del pueblo de Dios. ¿Esto sucede? Sí, sí, yo creo que sí. Si usted ha convivido con el cuerpo, si ha convivido con la iglesia, usted sabrá que sí existen situaciones de este tipo. Y la pregunta es, ¿y qué provoca semejante tragedia? ¿Qué es lo que puede provocar precisamente que haya esas diferencias en el pueblo de Dios, que haya pleitos en el pueblo de Dios? ¿Qué puede provocarlo? Y decía yo, ¿qué puede provocar semejante tragedia? No es una exageración pensar que es una tragedia que haya esas diferencias, que haya esas dificultades. No es una exageración. ¿Por qué yo digo que no es una exageración, hermanos, llamarle a esto una tragedia? Porque somos hijos de Dios, porque somos hermanos, ¿verdad? Entre nosotros somos hermanos en Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo, porque todos fuimos comprados por la misma sangre. Entonces, precisamente por eso me atrevo a decir que es una tragedia que sucedan estas cosas, que haya pleitos y que haya diferencias en medio del pueblo de Dios. Y es importante que lo podamos reconocer, hermanos, porque si no le reconocemos, no vamos a hacer nada para corregir si hay algo que corregir en nuestras vidas. Si yo pienso en un mundo, ¿verdad?, color de rosa en el que estas cosas no sucedan, entonces no voy a hacer nada por yo mismo, analizar mi vida y corregir si es que es necesario corregir algo en mí. Digo también que esto es una tragedia porque la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que nos amemos unos a otros. El Señor le dijo a sus discípulos que se amaran los unos a los otros como Él los había amado a ellos. Y hoy nosotros somos sus discípulos. Y cada uno de nosotros, hermanos, hemos experimentado el amor de Dios. Hemos experimentado el amor de Dios. Y Él nos llama a que nos amemos unos a otros. Así que si hay pleitos, si hay riñas, si hay diferencias, si hay fricciones, sí, es una tragedia. Porque la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y su mandato es contrario precisamente a los pleitos. Su mandato es que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Y hermanos, en medio de todo este tiempo hemos visto el amor de Dios que no ha faltado. Ni la muerte, ni la vida, ni la enfermedad, hermanos. Y déjenme decirles, ni las pandemias nos han separado del amor de Dios. Entonces hemos experimentado el amor de Dios. Y el Señor Jesús dice, ámense entre ustedes como yo los he amado. Por eso es una tragedia. Digo todavía más que es una tragedia porque el Señor, la voluntad de Dios es que haya paz. La voluntad del Señor es que haya paz en medio de nosotros, en medio de su cuerpo, en medio de su iglesia. Quiere que haya paz. Insisto todavía más, es una tragedia porque no podemos amar a Dios, hermanos, si aborrecemos a nuestros hermanos. El apóstol Juan, ¿verdad?, escribe sobre este asunto, sobre este tema y vaya que es muy claro en estas palabras. No podemos decir que amamos a Dios, que no vemos, si a nuestro hermano que tenemos cerca le aborrecemos. Así que por eso es una tragedia. Imagínense, Dios, ¿verdad?, su voluntad y su propósito, que estemos en paz, que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Y mirando Él que probablemente hay pleitos y hay divisiones en medio de su iglesia. Entonces no es grato, por supuesto que no será grato delante de sus ojos. Así que, bueno, vamos a tratar de entender qué es lo que causa estas divisiones. Ya que pudimos reconocer que las hay, y que tal vez no sea este el momento en el que las hay, ¿verdad? Pero en tiempos pasados, y no dudo que en tiempos futuros, de repente nos encontráramos en alguna situación así de fricción. Vamos a ver por qué se presentan esas situaciones. Vamos a tratarlas de entender. Porque, y es necesario, hermanos, es necesario entenderlas para corregirlas,
porque pueden causar graves estragos en medio de la iglesia. Estos pleitos, estas diferencias pueden causar divisiones en la iglesia. Es cierto, hermanos, pueden surgir divisiones en la iglesia a partir precisamente de esos pleitos y esas riñas. Y no solamente en la iglesia, hermanos, incluso en casa, incluso allí con la familia, puede haber ese pleito, esa diferencia puede separar a una familia. Así que veamos precisamente esto y la magnitud del problema. Causar divisiones en una iglesia, causar divisiones en una familia. Este tipo de situaciones entonces es necesario que las podamos entender, que podamos comprender qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Hay conflictos, sí, puede haber conflictos también entre ancianos en las iglesias. Puede haber conflictos entre los obreros, ¿verdad? Puede haber conflictos. Entonces, vamos a eso precisamente. Una de las razones que podríamos nosotros considerar es que, miren, el hombre es así. El hombre quiere satisfacer pues sus pasiones, ¿verdad? Sus propios placeres. Es dado a eso, ¿sí? Quiere satisfacer sus pasiones, sus placeres. El hombre también tiene pasión por tener posesiones. Sí, necesitamos reconocerlo. El hombre también es dado a estas cosas. También hay competencia. Otra de las situaciones que se presenta es que hay competencia. Y aquí, hermanos, sucede que uno quiere superar a los demás, ¿verdad? Uno siempre quiere ser mejor que los demás. Uno no quiere quedarse atrás, ¿verdad? ¿Y por qué ser mejor que los demás? ¿Por qué superar a los demás? Porque hay un deseo allí de ser visto por los demás. Hay un deseo de ser reconocido por los demás. Esto también necesitamos ser muy honestos allí delante de Dios y con nosotros mismos para poder reconocer si hay una situación así en nuestro corazón. El deseo por querer ser visto, por querer ser reconocido, porque sepan cuántas capacidades tengo, ¿verdad? Y eso provoca precisamente competencia. Y a veces la competencia puede ser sana, ¿verdad? A lo mejor en el deporte pudiéramos decir que la competencia es sana, siempre y cuando pues, los que ganan saben ganar y los que pierden saben perder, ¿verdad? Mientras que eso no causa una división, ¿verdad? Y una fricción muy fuerte. Pero la verdad es que cuando alguien quiere ser más que otro, esa competencia lo puede llevar a dañar a otros. Y a veces el que le toca perder, pues no le gusta perder y no puede tolerar, no lo puede soportar. Así que la competencia es otra de las pasiones precisamente que se pueden presentar precisamente para que haya pleitos y haya fricciones y haya diferencias. Si hay alguno que quiere resaltar sobre los demás, ¿verdad? Pero no, por supuesto, no sanamente, pues entonces lo que va a provocar es precisamente división. Entonces, aunque sea triste, hermanos, necesitamos reconocer esto, que hay pleitos, pero al reconocer esto, que hay pleitos y diferencias y guerras, incluso por ahí aparece la palabra guerras, ¿verdad? Es necesario identificar entonces las razones que llevan a tener esta tragedia, estas situaciones. Otra vez vuelvo al punto, es importante reconocerlo, porque si no se reconoce, hermanos, algunos piensan que este párrafo, esto que leímos, los primeros 2 versículos, algunos piensan que esta parte se refiere solamente a los incrédulos. No creen o no consideran que se refiera a la iglesia. No piensan que se refiera precisamente a nosotros como hermanos, sino piensan que se refiere a incrédulos. Y si se deja así este pasaje, apuntando solamente a aquellos
que no conocen al Señor, que no han entregado su vida al Señor, entonces están ignorando una realidad que existe en la iglesia. La están ignorando. Y yo podría decir, incluso hasta la ignoran voluntariamente. Se ponen una venda en los ojos voluntariamente, por no reconocer precisamente que esto puede suceder en la iglesia. Así que si dejamos este pasaje solamente para pensar en los incrédulos, estaríamos cometiendo un error y nos perderíamos la oportunidad de recibir la enseñanza que Dios nos está dando y de corregir aquello que Dios quiere corregir y tratar en nuestras vidas. Y es muy importante, porque ya dije, ¿por qué es muy importante? Porque puede causar divisiones en una iglesia, divisiones en una familia, hermanos. Entonces, es por demás importante, ¿verdad? Así que tratemos, viendo ese contexto, tratemos de entender qué es lo que puede provocar esos pleitos, ¿verdad? Vamos a leer otra vez el versículo 1, yo lo leo. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Viene la pregunta, ¿verdad? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Dice el apóstol Santiago. Y cuando iniciábamos el estudio de esta carta, decíamos que va dirigido a la iglesia, ¿verdad? Va dirigido precisamente a nosotros como hermanos, como hijos de Dios. Así que la pregunta es directa para nosotros: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Y esta pregunta va acompañada de la respuesta que Santiago hace a manera de pregunta. Y entonces dice la respuesta: ¿no es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Así que pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Y la respuesta es: ¿no es de sus pasiones que combaten allí en sus miembros? Esta respuesta dada a manera de pregunta nos obliga a contestar, hermanos, porque nos confronta a reflexionar. Y entonces, pues Dios hablando conmigo, ¿verdad? No es por tus pasiones que tienes allí y que combaten allí en tus miembros. ¿No es por tus pasiones? A esta pregunta yo solamente puedo contestar de dos formas: o sí o no. Si busco argumentar, pues en realidad me estoy engañando, no estoy dando una respuesta directa a Dios. Si busco argumentar alguna otra cosa, pues no estoy recibiendo la enseñanza, no quiero aprender lo que Dios me quiere enseñar. Así que la reflexión es esta: entonces hay pasiones, ¿verdad?, que están presentes allí en mí, que me pueden llevar a friccionar y a tener diferencias con los demás, en mi familia y con mis hermanos, y aún también con aquellas personas que no conocen del Señor, en medio de quienes convivo a veces día con día. Sí puede suceder, hermanos. Entonces, puedo contestar que sí o que no. Pero si trato de argumentar, me estoy engañando, estoy queriendo desviar en realidad las cosas y no estoy recibiendo la enseñanza. Así que de manera personal cada uno necesita reflexionar en esto y contestar: sí, sí es o no es. Y vuelvo al punto que necesitamos ser muy honestos con nosotros mismos y delante de Dios, a quien no podemos engañar. No nos vaya a suceder como le aconteció a aquel hombre fariseo a quien el Señor Jesús describe, ¿verdad? Que dice ahí Lucas capítulo 18, versículo 11, en una oración que levanta este hombre, dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Si seguimos leyendo, ya recordamos que el Señor Jesús dice que este hombre no fue justificado. Este hombre no salió de ahí justificado, porque a sí mismo se consideraba que no tenía errores, que no tenía fallas, ¿verdad? Señor, te doy gracias porque no soy nada de eso, ¿verdad? No soy nada de eso. Y seguramente que sí había soberbia en su corazón, seguramente que sí había allí altivez en su corazón, una cosa que no reconoció delante de Dios.
Y por eso digo, hermanos, necesitamos ser nosotros honestos con nosotros mismos y por supuesto con Dios. Así que si la pregunta que el Señor nos hace no es de sus pasiones, ¿verdad?, las cuales combaten en sus miembros, ¿qué contestará cada uno? Dos opciones, sí o no. Pero cada uno necesita analizar esto. El asunto es que, por lo que dice Santiago, ¿verdad?, esas pasiones, hermanos, se ven reflejados, y ya habíamos hablado acerca de esto, de la concupiscencia. Nuestra concupiscencia es la que constantemente busca cierta satisfacción. Y ya habíamos dicho, hermanos, alguna vez, al iniciar en el capítulo 1 de esta carta de Santiago, ¿verdad? La concupiscencia está presente allí en todos. Todos la tenemos, ¿verdad? En todos hay concupiscencia. ¿Y qué es concupiscencia? Es un deseo, una tendencia a hacer lo que es malo, a hacer lo que no agrada a Dios. Es una tendencia, ¿verdad?, que tenemos nosotros. Apetitos impuros que nos incitan a pecar, que nos inclinan precisamente hacia el pecado. Situaciones que están allí presentes y que están a punto de expresarse en una actividad. Es cuando nosotros estaríamos pecando. La concupiscencia está allí, pero ya habíamos visto durante el capítulo 1 de Santiago, ya habíamos visto precisamente de qué manera nosotros podemos no caer en la concupiscencia, cuando nuestros pensamientos, ¿verdad?, los ocupamos y los enfocamos totalmente en Dios y en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando es importante precisamente lo que Dios quiere para mí. Y entonces yo puedo no caer en la tentación provocada precisamente por la concupiscencia. Pero ahí está en nuestros miembros. Y es un deseo de hacer lo malo, recordando lo que ya habíamos visto. Es un deseo de hacer lo malo, ¿verdad? Y ya nada más falta que se presente la oportunidad. Pero con todo y eso, hermanos, el Señor está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros y podemos decir no a estas situaciones. Esas pasiones de las que está hablando, de las que nos está contestando Santiago, de dónde vienen las guerras y los pleitos, de sus pasiones que están allí en sus miembros, esas pasiones también se reflejan en el deseo de tener cosas materiales, en el deseo de acumular cosas materiales. Son pasiones que están ahí presentes y que muchas de ellas, pues por envidia crece ese deseo, ¿verdad? O simplemente por una satisfacción personal que se quiere cumplir, se quiere satisfacer. Así que estos aspectos materiales es otra forma en la que se deja ver precisamente esa concupiscencia, ¿verdad? Los aspectos materiales. Y una más, el buscar prestigio, el buscar el reconocimiento de los demás, el que le vean a uno, ¿verdad? El que le aplaudan, el que le reconozcan, que le agradezcan, que muchas situaciones allí. Alcanzar incluso tal vez un proyecto, ¿verdad? Cumplir un proyecto, alcanzar una posición. Esas situaciones también se convierten en una pasión, pero podríamos llegar a verlo como una pasión desordenada. A veces cuando eso es lo único en lo que está puesta su mirada de alguien, ¿verdad? De alguno. Busca el prestigio, busca el reconocimiento de los demás, busca el aplauso. Estas situaciones entonces, hermanos, no son gratas y pueden provocar pleitos entre unos y otros. Así que dice el apóstol, no es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros. Y lo cierto, hermanos, es que estas situaciones, hermanos, están ahí luchando, porque por un lado la carne me lleva por un lado, pero el espíritu a mí me lleva por otro lado. Y entonces es una situación que es allí contraria. Y sí es cierto que luchamos con esto. Por supuesto, ya hemos aprendido eso, ya lo hemos hablado.
se trata de llevar todo pensamiento cautivo allí a los pies del Señor. Y podemos vencer precisamente para llevar nuestra vida en el orden de Dios. Pero estamos hablando de reconocer que todas estas cosas están allí presentes y que podría yo inclinarme hacia ellas y dejar que brotaran en mí. Y con esto, entonces, pues entrar en pleito y entrar en fricción en medio del cuerpo, en medio de la iglesia, en la familia o en algún lugar, ¿verdad?, en el que nosotros nos estemos desenvolviendo. El caso es que esto nunca, estos deseos, estas pasiones, nunca están satisfechas, hermanos. Nunca están satisfechas. Siempre piden más. Y aquel que consiguió ya un puesto, un grado, ahora al breve tiempo ya no está contento con ese puesto, con ese cargo. Ahora quiere más, ¿no? Y cuando alcanza el siguiente, ya no está en paz, ¿no? Porque quiere más. Y así es esto, hermanos. Cuando alguien ya alcanzó lo que estaba buscando, quiere más. Nunca están satisfechas, siempre piden más. Pero dice el versículo 2, codician y no tienen, matan y arden de envidia. Fíjense, codician también. Y vamos a ver esto, ¿qué es la codicia? La codicia es un deseo muy fuerte. El diccionario dice vehemente, ¿sí? Es un deseo muy fuerte por tener algo. Pero a veces no solamente por tener algo, sino por tener algo que tiene otro. Y es que nace la envidia allí. Hay envidia. ¿Por qué él lo tiene y yo no? Yo quiero tenerlo también. Y entonces empiezan a maquinarse una serie de pensamientos para yo obtener aquello que tiene el otro, porque yo también lo quiero tener, ¿verdad? Entonces, hermanos, allí está la codicia presente. El asunto es que aquellos que codician algo y de repente ponen manos a la obra para alcanzarlo, de repente no lo consiguen. Porque dice, codician y no tienen. Y entonces hacen todo lo necesario y no lo pueden conseguir, no lo pueden alcanzar. Lo desean mucho. Es un gran deseo que está allí y por eso ya han hecho toda serie de planes para alcanzarlo. Pero resulta, dice la palabra, codician y no tienen. No lo alcanzan. Está ahí en su corazón el deseo, pero no lo alcanzan. Hay algo que se interpone, ¿verdad? Y evita que se pueda conseguir. ¿Cómo se siente alguien que tiene ese deseo en su corazón y no lo logra, no alcanza aquello? ¿Cómo se siente? ¿Saben cómo se siente? Se siente frustrado. Hay una frustración en él por no tenerlo. Y el asunto es que mira al otro que sí lo tiene y todavía crece más esa frustración. Y entonces empieza a dar algo, un enojo, la envidia crece más todavía, hay un enojo, ¿verdad? Dentro de su corazón, se empieza a llenar de malos pensamientos y empieza a actuar negativamente. Empieza a tener un comportamiento que es negativo, es contrario precisamente al amor de unos para con otros. Es contrario a la voluntad de Dios, al deseo de nuestro Señor Jesucristo que nos amemos unos a otros. Es contrario. Como no lo consigue, está frustrado. Y esa frustración lo lleva también a querer pasar por encima de los demás, ¿sí? No importando a quién pisotee, no importando a quién lastime, no importando a quién hiera tal vez con sus palabras o con sus actos, no importando, porque él codicia tanto aquello que hace todo lo necesario para alcanzarlo y ya no se preocupa por los demás, no mira a los demás, no le interesan los demás y tiene una mala actitud para con ellos, ¿sí? Tiene una mala actitud. Y aquel que recibe ese maltrato, esa mala actitud, no tiene ni la culpa, tal vez ni razón alguna de por qué el otro está enojado, ¿verdad? Está
con esa molestia, con esa frustración. No tiene la culpa, pero resulta que así a veces llega a ser el hombre. Llega a tener esa actitud precisamente porque no logra conseguir lo que él quiere. Por eso es necesario, hermanos, poderlo reconocer. Y entonces imaginemos que en medio de la iglesia se da una circunstancia así, ¿verdad? Y entonces ahí se están dando las diferencias, se están dando las fricciones, se dan los pleitos, porque no soy mejor, ¿no? O porque quiero ser mejor, o porque quiero ocupar un mejor lugar, una mejor posición, porque quiero tener materialmente, quiero tener lo que otros tienen, ¿sí? Entonces, ya sea por reconocimiento, ya sea por un aspecto material, hay una situación que está allí y está afectando, y afecta, por supuesto, a cada uno que guardara esos sentimientos, esas emociones, esos deseos, lo afecta, pero también empieza a afectar al cuerpo. El punto es que, dice Santiago, matáis, ¿verdad? El versículo 2 dice, codician y no tienen, matan y arden de envidia. ¿A dónde los lleva esa envidia? ¿A dónde puede llevar la envidia a la gente? Pues a matar, aunque no sea literalmente matar, hermanos, pero nosotros sabemos, hemos recibido palabra de parte del Señor y sabemos que este pecado lo podemos cometer con cosas menores que ir con un cuchillo o con una pistola contra alguien, ¿verdad? Desde el momento que nos airamos, desde el momento que tenemos envidia de los demás, desde el momento que somos crueles o groseros con alguien, ¿verdad? Ya somos homicidas en potencia. Ya somos homicidas en potencia. Dice el Señor Jesús, ustedes lo recordarán, Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjense, hermanos, entonces, ya sabemos esto, no necesitamos ir con el cuchillo o con la pistola a herir a alguien, ¿verdad? Y asesinarlo para ser culpables del pecado de matar. No necesitamos. Desde el momento que nos enojamos contra nuestro hermano y que abrigamos allí en nuestro corazón ese sentimiento de enojo, de odio, de rencor, de envidia, cuando abrigamos eso, ya estamos pecando, ¿verdad?, contra nuestro hermano. Y dice la palabra, ¿verdad? Si le dice necio, ya le empieza también a decir, no nada más en su corazón tiene un sentimiento, sino ya verbalmente empieza a agredirlo. Si le dice necio, si le dice fatuo, es culpable de juicio. Será juzgado ahí, ¿verdad?, delante del concilio. Y dice, está expuesto al infierno de fuego. Así que qué grave es el punto, hermanos, que estamos tratando. Qué grave es este aspecto de dejarse llevar precisamente por todas esas pasiones, y que dejarse llevar por esas pasiones lleve a causar frustración y entonces por consecuencia una mala actitud con el cuerpo, con la iglesia. A tal punto que esto puede dividir la iglesia, puede dividir una familia, ¿verdad? Puede dividir una familia, puede causar problemas y fricciones ahí en su trabajo, ahí en la escuela, los que estudian, ¿verdad? ¿Por qué? Pues simplemente por esa mala actitud. Y el asunto es que el Señor Jesús nos habla sobre esto y dice, si tienen esta actitud, no necesitan ir y matarlo. Ya cuando tienen esta actitud en su corazón, ya están pecando con esto. Y Él dice, están expuestos al infierno de fuego. Imagínense esas palabras, ¿no? Expuestos al infierno de fuego, es decir, sigue tú con esa actitud y mira, hay unas consecuencias que tienen carácter eterno. Tienen carácter eterno.
y hemos aprendido, hermanos, a cuidar nuestra vida delante del Señor, cuidar precisamente este regalo que el Señor nos ha dado. Y entonces por eso, hermanos, el poder entender que sí hay pleitos, sí hay diferencias en la iglesia, y es precisamente a causa de esas pasiones que están presentes en nosotros y que sí luchamos contra esas pasiones, pero cuando nos dejamos vencer por ellas, podríamos llegar a cometer, ¿verdad?, cosas que no son gratas a los ojos de Dios y desviarnos del propósito de Dios y de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es ahí donde el asunto se pone grave para nosotros. Y por eso al principio decía, bueno, ¿qué tan grave? ¿No? Pues es una tragedia que haya estas situaciones y estas diferencias en medio del cuerpo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros? Si tenemos oportunidad de reconocer, si el Espíritu de Dios está hablando a nuestro corazón, nos redarguye y nos hace entender que nos estamos equivocando en alguno de estos aspectos, es tiempo de corregirlo. Estamos a tiempo. El Señor que nos ama nos ha dado una palabra para que empecemos a tomar cartas en el asunto y no nos desviemos. El Señor espera que seamos sencillos, que seamos humildes, ¿verdad? Que seamos mansos, que estemos dispuestos a que Él vaya corrigiendo aquellas cosas en nuestra vida. Así que, si ha pasado usted por esta tentación, por estas situaciones, pues ponga su vida delante de Dios y arrepiéntase. Y como hemos dicho, si no las ha pasado, pues adelante, no, pues siga, ¿verdad? Continúe, pero mire bien que no caiga. Sin embargo, yo insisto en que no nos confiemos. Creo que podemos nosotros analizar nuestra vida y detectar si hay algún detallito allí que necesitamos corregir y presentar en manos del Señor. Yo le voy a invitar a que reflexione allí, que cierre sus ojos y que reflexione por un momento en estas situaciones, que reflexione si ha habido dificultades, si ha tenido usted alguna dificultad con algún hermano en la iglesia, o si la dificultad ha sido en familia, en casa, o si la dificultad ha sido con algún vecino, ¿verdad? Podría ser también, si ha sido con compañeros del trabajo, si ha sido en escuela, ¿verdad? Y para todos, si los niños nos están escuchando, bueno, pongan atención, porque también ustedes necesitan comprender esto, que Dios nos llama a poder vivir en paz con todos a nuestro alrededor. Jóvenes, señoritas, también en su caso, ¿verdad?, en donde están viviendo, lo que están viviendo, consideren esta palabra, porque hay palabra de parte de Dios. Y por supuesto, hermanos adultos y ancianos, tomemos lo que nos corresponde para corregir nuestra vida delante del Señor. Así que cerremos nuestros ojos y si hay algo que entregar allí delante de Dios, hagámoslo. Señor, agradecemos en esta hora tu palabra, agradecemos, Señor, tu consejo, la reflexión a la que nos llevas. Agradecemos, Señor, que confrontas nuestras vidas y nos llamas a poder reconocer si hay alguna situación que necesitamos corregir, que necesitamos cambiar, que necesitamos entregarla y dejarla allí delante de tus pies, Señor, porque es posible que en este diario caminar, en cada experiencia que cada uno tiene de manera personal, nos enfrentemos a estas cosas, a querer ser reconocidos, a desear algo, alguna situación material o alguna otra cosa que por tanto deseo y por tanta pasión que pueda producir en nosotros, nos lleve precisamente a desviarnos de tu propósito en nuestras vidas. Nos lleve a olvidarnos de los demás y a no importarnos los demás o a entrar en competencia con los demás y abrigar sentimientos que no son gratos delante de tus ojos. Cuando hoy hemos sido instruidos de tu parte para amarnos unos a otros. Así que si, Señor, tú ves que en nuestro corazón hay algo así que no te glorifica, te rogamos que nos ayudes a poderlo considerar y que lo rindamos ante tus pies
para cambiar esa actitud. Pon en nosotros humildad, la humildad que necesitamos como para reconocer nuestras faltas, Señor. Que podamos en todo momento tener esta actitud, mansos, humildes, como ha sido tu ejemplo, Señor. Perdona si hemos tenido una mala actitud. Perdona nuestro pecado si hemos ofendido a alguno de nuestros hermanos. Y ayúdanos a tomar esa firme decisión de ponernos a cuenta, no solamente contigo, sino también con aquel al que hayamos ofendido, que hayamos entristecido, que hayamos humillado tal vez. Señor, si ha sido de esta manera, te rogamos que tu presencia ahí nos ayude y nos lleve a hacer lo que es correcto delante de tus ojos. Gracias por tu palabra que das a nuestras vidas. Y estamos aquí, Señor, dispuestos a que tú sigas obrando en cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos que están allí también pidiéndote, rogándote, pidiendo ayuda, pidiendo perdón tal vez para aquella situación que cada uno de nosotros conocemos en lo particular. Gracias, Dios. Gracias por la certeza de que tu presencia está con nosotros y nos ayudará a tomar la mejor decisión para nuestras vidas. En tus manos estamos y te alabamos por ello. En el nombre precioso de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Dejamos por hoy el estudio hasta esta parte y continuamos la próxima semana. Por ahí ya les llegaron en PDF, revisen sus lecciones, es la lección número 7, revísenla y repásenla porque precisamente en eso está basado lo que pudimos compartir. Vamos a enviar saludos a aquellos que están conectados. Me ha pasado que me brinco algunos porque ya no veo en la lista, así directamente en el iPad, ya no veo los demás, pero hay muchos hermanos que están conectados ahorita y mandamos saludos a todos ellos. Hermano Carlos Jacobo, hermana Araceli Arellano, hermano Javier Vela, hermana Lisette Espinosa, hermana Fidela Zapatero, pastor Miguel, hermana Dalia Hernández, hermano Carlos Alberto Bravo, hermana Claudia, de allá de Maranata, hermano Isidro Ayehualtencatl, hermana Josefina Ponce, hermana Maribel Tavera, hermana Ana Gil, hermano Moisés Gil, hermana Miriam Portillo. Yo sé que muchos de ustedes están con sus familias, ¿verdad? Que están mirando la transmisión ahí con sus familias. Hermano Carlos Tapia, hermana Marielena Garcés, hermano Armando Flores Hernández, hermano Osvaldo Ruiz, hermano Jesús Ángel González, hermano Isaac Ibáñez, hermana Marta Rodríguez, hermano Jorge Castañeda, hermana Carolina Rosillo, hermana Guadalupe Rojo, hermana Gabriela Quintana y hermana Ángeles Jacobo. Que Dios les bendiga, hermanos. Y si hay alguien todavía por ahí conectado que no mencioné aquí, pues gracias a Dios por la oportunidad de recibir su palabra y de estar juntos de esta manera, aunque no presencialmente, pero en espíritu. De esta manera estamos juntos recibiendo la palabra de Dios, siendo edificados y orando sin duda unos por otros. Ya el pastor Armando ha insistido que manden sus peticiones de oración. Si alguien necesita que oremos por algo en particular, el pastor manda los mensajes precisamente y pues ya en casa cada uno podemos seguir orando. Así que si hay peticiones, adelante, sígalas enviando por el WhatsApp, que es ahorita el medio más común, pero también algunos han dejado sus mensajes a través de la página de la transmisión en Facebook. Hágalo. Y hermanos, también les recuerdo sobre el canal de YouTube que se abrió para los pequeños. Ya empezaron a llegar algunos rompecabezas que armaron. Por ahí está Gael, está Cristian, está Ángel, Montserrat, que ya enviaron sus rompecabezas. Esta Kelly también ya envió su rompecabezas. Diego envió su rompecabezas.
Todavía hay tiempo para que se metan, la página está ahí disponible y va a estar allí abierta siempre. Pueden entrar a la página, hacer su rompecabezas y enviarlo. Y el próximo domingo estaremos enviando saludos, ¿verdad?, a todos aquellos que hicieron su rompecabezas. Hermanos, pues que Dios les bendiga y tomemos cartas en el asunto si Dios ha hablado a nuestras vidas, que sigamos siendo edificados ahí por la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Hasta pronto. Terminamos la transmisión.